Es un gusto saludarlos a todos y en estos tiempos, pues, chicos, darle las gracias a Dios de que un día más estamos con vida y un día más estamos invitados a sentarnos alrededor de su mesa, a disfrutar de su presencia y a alimentar nuestra alma con su palabra, con su bendita palabra, con la palabra eterna. Le doy gracias a Dios por sus vidas, porque hasta hoy ha sido fiel y sobre todo le doy gracias porque en medio de un mundo que se hunde todo el tiempo, Él nos ha sostenido con su diestra poderosa. Así que tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos con el Dios Todopoderoso, con el gran yo soy. En este capítulo 37 vamos a ver una historia bíblica que para muchos es bastante conocida y es cuando José, uno de los hijos menores de Jacob, es vendido por sus hermanos. Vemos que Jacob sufrió en carne propia lo que era tener una familia dividida por el conflicto a raíz de la preferencia que los papás hacían por alguno de los hijos. Jacob era el preferido de su madre y Esaú era el preferido de su padre Isaac. Y esto, pues, como ya lo estudiamos, trajo serias consecuencias sobre la convivencia en familia. Había mucha división, había muchas problemáticas que finalmente terminaron por dividir a dos hermanos que habían incluso compartido el vientre materno. Resulta que ya dentro de la convivencia familiar con Jacob empezamos a ver que su autoridad como patriarca no era muy respetada, que digamos, y que Jacob, al tener varias mujeres, realmente su corazón le pertenecía solo a una, a la madre de José y Benjamín, que murió desafortunadamente muy joven al dar a luz a su último hijo, Benjamín. En esta historia entonces vamos a ver lo que sucedió al interior de la familia de Jacob por culpa de esa mala costumbre que a veces tienen algunos padres de calificar a un hijo mientras descalifica a los demás, de darle muchas garantías a un hijo mientras al otro lo hacen sufrir, de cuidar mucho a uno y desproteger al otro. Una de las cosas que Dios nos enseña en la vida, en el diario caminar con Él, es que tenemos que ser completamente equilibrados en todos los aspectos. Indudablemente eso también va a incluir la parte familiar, que es nuestra base fundamental de la sociedad. Entonces, si de pronto ves que en tu casa hay preferencia por algún miembro, si tú como hijo prefieres más al papá que a la mamá o viceversa, entonces es hora de poner eso en manos de Dios y empezar a tomar cartas en el asunto, porque eso sin duda alguna va a traernos conflictos, va a traer dolor, va a traer angustia, va a traer algunas peleas. Entonces vamos a seguir aprendiendo de esto tan lindo que Dios hace con nosotros, que es enseñarnos a ser excelentes seres humanos. Ese es un curso que en ninguna universidad te van a dar, pero que en las manos de Dios vamos a aprenderlo y de forma gratuita. Así que los invito para que aprendamos el día de hoy. Empieza entonces este capítulo en el versículo 1 diciendo: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Recuerden que Jacob se había movilizado allí precisamente para dar sepultura a su padre y tuvo la oportunidad de alcanzarlo con vida. Después de esto entonces se quedó en estas tierras y se estableció. Mire que no dice que levantó una tienda o que pasó por allá o que estuvo unos días, dice habitó, es decir, ya decidió quedarse quietecito en esa tierra, reposar y esperar el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado a su abuelo, a su padre y que también le había confirmado a él. En nuestra vida nosotros tenemos que dejar de ser nómadas. Ay, ¿cómo así, noviecita, que nómadas? Les voy a explicar. Uno puede ser un nómada emocional. Entonces es cuando usted ve una persona que intenta con la una, con la otra, con la otra, con la otra, con la de más allá, pero nunca puede encontrar un amor real. Es cuando usted ve a un hombre que es un literal picaflor y con ninguna se queda. Esas personas sufren demasiado y hacen sufrir demasiado. Es necesario establecerse. Usted puede ser un nómada laboral, usted puede ser un nómada a nivel académico. O sea, nómada habla de aquella persona que sencillamente no se estabiliza ni en ninguna área, ni en ningún espacio, ya sea porque necesita, como en épocas antiguas las tribus nómadas necesitaban recolectar frutos de diferentes lugares porque todavía no existía el concepto de la agricultura, o porque las propiedades mismas de la zona donde vivían impedía que se establecieran. Pero en la actualidad encontramos muchos nómadas urbanos, muchos nómadas emocionales, muchos nómadas laborales, académicos, y eso
tenemos que eliminarlo de nuestra vida, porque cuando una persona no se establece es muy difícil que fructifique. Te pongo el ejemplo con una planta. Si tú coges una plantica, la pones a germinar, pero todos los días dices, ay no, la voy a pasar mejor para el balcón. No, le voy a cambiar la matera y mejor la pongo en la sala. Ay no, le voy a cambiar otra vez la matera y más bien la pongo en agüita de tan linda que se ve. Esa matica, por más linda que se vea, nunca te va a fructificar. ¿Por qué? Porque estás estresando esa planta, porque le estás cambiando tanto el entorno que la planta se tiene que concentrar otras cosas menos en la florescencia y por lo tanto si no hay flor pues no va a haber fruto. Entonces eso también aplica para nosotros. Nosotros tenemos que buscar una estabilidad. Si usted le pregunta en este momento a cualquier habitante de este planeta qué es lo que más le preocupa, esa persona le va a responder, hombre, la inestabilidad que tenemos, es que no hay seguridad en nada, no estamos seguros si vamos a continuar con el trabajo, los ingresos complicados. Usted ve a los presidentes, están preocupados, las Naciones Unidas está súper estresada, llamando a reuniones extraordinarias para ver cómo enfrentan esta situación. Entonces, en todos los aspectos de la vida, el ser humano necesita estabilizarse, necesita establecerse. Y eso fue lo que Jacob hizo en este caso. Dentro de los hijos que Dios le regala a Jacob, José era el favorito. Y una de las cosas que se utilizaban en la antigüedad para, digamos, diferenciar al favorito era darle una túnica de colores. Resulta que Jacob en el versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Eso hizo que la envidia de los hermanos de José se disparara hasta el cielo. Entonces ellos siempre buscaban hacerle la vida imposible. Además porque dicen muchos rabinos que ese hijo menor no solamente era el favorito por ser el hijo de la mujer amada de Israel, sino porque era un jovencito que era muy ejemplar en todo su comportamiento. Era un jovencito que siempre buscaba hacerle bien a su padre, lo mantenía informado de todas las cosas que sucedían en casa, de las cosas que sucedían con sus hermanos, de lo bueno, de lo malo que hacían. Era un joven que sabía darle cuenta al patriarca, sabía ser un hijo y sabía respetar a su padre. Y eso hacía, esa dedicación de ese hijo, esa obediencia de ese hijo, hacía que aún el corazón de Israel, de su padre, se apegara más a él y lo amara mucho más, al punto que da el paso de darle esa túnica de colores que lo diferenciaba del resto de sus hermanos. Sin embargo, esto que hacía José de informarle a su padre lo malo que hacían sus hermanos, en las leyes más antiguas, esta acción recibía el nombre de Lashon Hara, que traducido es lengua mala. Es decir, lo que se esperaba que José hiciera con sus hermanos al ver que estaban haciendo algo malo, era que él como hermano los exhortara, les llamara la atención, y ya dependiendo del comportamiento que sus hermanos tomaran después de ser exhortados y animados a hacer lo bueno, entonces ya él como hermano quedaba liberado de la ley para ir y hablar con su padre y entonces ahí sí contarle lo malo que estaban haciendo sus hermanos. Resulta que José no siguió esa parte de la instrucción divina y entonces resulta que de acuerdo a las normas más antiguas del pueblo hebreo, esa transgresión que se denominaba la Lashon Hara tenía como castigo 10 años de prisión. Por eso vemos que aunque José estaba haciendo lo bueno, recuerden que eso lo hemos visto ya varias veces, aunque él estaba haciendo lo bueno, que era informarle a su padre, la forma en la que lo estaba haciendo no era la indicada. Y viene sobre su vida, ya lo vamos a ver más adelante, en 2 capítulos lo vamos a ver, José cae a la cárcel porque esa ley se cumplió sobre él. ¿Qué nos deja esto como enseñanza? Que no basta con hacer lo bueno, hay que planear cómo hacerlo. Hay que trazar una estrategia adecuada para hacer lo que es tanto legal como justo. Nosotros tenemos que movernos en esos 2 ámbitos. La justicia, por ejemplo, la justicia humana, o sea, la parte legal, puede decir que un hombre le pase 50,000 pesos de cuota alimentaria al hijo abandonado. Pero ¿qué es lo justo? Es decir, lo que es
a nivel espiritual. Lo justo es que ese hombre, si tiene buenos ingresos, sostenga de un todo y por todo a su hijo. Entonces, hay cosas que pueden ser legales en la tierra, pero que pueden ser injustas en nuestra perspectiva divina. Hay cosas que acá en la tierra pueden considerarse ilegales, ¿sí? Pero que son justas delante de Dios. Les pongo otro ejemplo. Puede ser que para los tribunales acá en la tierra sea completamente legal que una mamá aborte cuantos muchachitos tenga. Es legal en la tierra, pero ¿es justo asesinar al inocente delante de Dios? Entonces tenemos que empezar a movernos en esos dos lenguajes. Buscar lo que es legal, pero también eso que a lo que yo le llamo legal, pasarlo por el filtro de lo que es justo delante de Dios. Resulta que José no le puso ese filtro y entonces trajo sobre su vida las consecuencias de hablar a la ligera, sin medir las consecuencias, sin cuidar el corazón de sus hermanos, porque además ya ese corazón de los hermanos estaba golpeado por la preferencia que Israel tenía hacia su hijo menor José, pero si José enseguida continuaba echándole leña al fuego y hacía las cosas como no debían ser, pues obviamente las consecuencias se iban a dejar ver. Sin embargo, en todo esto hay una parte muy bonita y es que por allá en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16, cuando Dios está reconfirmando esa promesa a su escogido, le advierte que van a ser esclavos más de 400 años. Entonces, esto que está aconteciendo y que José va a ser vendido como esclavo por sus hermanos, es el abrebocas que va a abrir la puerta para que esa profecía se cumpla sobre el pueblo de Dios. Vamos a verlo. En estos versículos hasta el 12, la escritura nos está mostrando que Dios empieza a darle unos sueños a José. Empieza a mostrarle unas cosas tremendas que cuando sus familiares escuchan esos sueños son movidos a más celos, a más envidia, a más rabia. Y miren una cosa, Dios le estaba advirtiendo a José desde muy temprana edad que él estaba destinado para brillar en medio de su familia, para ser un miembro muy distinguido, pero los miembros de su familia, movidos por la envidia, movidos por la inseguridad, por todo esto que acontecía al interior de esta casa, no supieron entender las señales y terminaron haciéndole el mal, entre comillas, el mal, porque recordemos que eso fue la mayor bendición para José, de venderlo como esclavo. Resulta que de pronto usted ha sentido eso mismo que sintió José en algún momento de la vida. De pronto ha sentido que no aceptan sus ideas. De pronto usted ha vivido el tema de que lo hagan a un lado, que le guarden envidia, que le guarden recelos, que de alguna forma lo insulten, lo malinterpreten. Pero realmente es porque a las personas muchas veces se les dificulta que Dios tiene algo especial que puso en ti. Y como dice por ahí muchas lecturas que nos encontramos en la web, los sapos no soportan ver a las luciérnagas brillar y quieren comérselas vivas, quieren tragárselas. Bueno, resulta que aunque eso te haya pasado y aunque te hayan maltratado y sea las cosas que te hayan hecho, la verdad es que el llamamiento que Dios tiene para ti continúa vigente y se va a cumplir, así como se cumplió en José. Si los hermanos de José y el padre de José hubieran escuchado con sabiduría los sueños que Dios le había dado a este miembro familiar, tal vez ellos no hubieran tenido que ir jamás a la tierra de Egipto a comprar comida. Tal vez en la tierra de Canaán nunca se hubiera escuchado de hambruna, porque después de todo esto vamos a ver esta historia que se va poniendo mejor cada día. Vamos a ver que cuando los hermanos no creen en los sueños de uno de los miembros, entonces la bendición se va. Cuando tu familia no cree en los sueños que tú tienes, cuando no apoyan las ideas que tú tienes, cuando no procuran lo bueno para tus negocios, para tus asuntos, tal vez ese familiar, tal vez ese hermano, tal vez esa novia, esposo, hijo, quien sea que esté cerquita a tu corazón, está chutando la bendición y la está alejando de su tierra. Eso es lo que le pasa a esta familia, por no creer en los sueños que Dios le había dado a José, por no detenerse a pensar que Dios lo había escogido para grandes cosas. Después tienen que ir a pedir comida a José cuando él ya está reinando en Egipto. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.